De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. Soy agua, cielo, casa, playa, planta. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niña, cuna, teta, pecho, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras. O se escapaban las miradas. Algo pasó. No entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a La Colmena. Pasan 9 minutos de las 13 horas y estamos escuchando Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, una canción de Piero del año 81 en la voz hermosa de Loli Molina. Y queríamos de alguna manera con esta canción seguir, ¿no? En estos tonos que nos ha dejado también la Marcha del Silencio ayer, en este mes de la memoria. Hoy también vamos a seguir de alguna manera hablando sobre el tema. ¿Cómo estás, Mati? Bienvenido. ¿Cómo estás, Caro? Buenas tardes. Sí, hoy le vamos a dar más o menos lo que podríamos decir que es el cierre al menos a esta etapa en el programa, hablando de esta temática, pero primero marcarte la particularidad de esta semana, que venía de días bastante soleados, Sí. que veníamos disfrutando bastante el tema de las vistas, y hoy estoy desde temprano trabajando y no había notado que tenemos un cielo bastante encapotado, ¿no? Está nuboso. Sí, de todas maneras, creo que no hay anuncio de lluvias. Está así porque está frío, porque está gris. Pero bueno, parece que en estas próximas horas puede asomar un poquito el sol. De todas maneras, las temperaturas continúan siendo bajas. Eso te iba a preguntar. Y van a continuar bajas, Ah. ¿no? Mañana también madrugadas de 3, 4 grados, capaz que un poco más en algunas zonas del país, dependiendo un poco de la sensación térmica, pero las máximas no van a superar los 14, 15 grados, inclusive el sábado, mira, ya estoy viendo Inomet, ¿no? Algo nuboso y nuboso, va a continuar como este tono, capaz que en algunos momentos tratando de asomar el sol, porque de hecho hoy al mediodía hubo un momento en el que el sol parecía asomar, pero no. Sí. Pero retrocedió. Así que bueno, un poco va a ser la tónica. Bueno, un día después de esta marcha del silencio que fue realmente multitudinaria, nuevamente la gente joven también acompañando la marcha. Creo que esto es lo que marca también la multitud que se reúne allí en 18 de julio, pero también con las múltiples movilizaciones en otras zonas del país. De hecho, la Diaria tiene buenas crónicas de otras marchas en otros puntos del país, como por ejemplo lo que ocurrió en el Paseo San Fernando en Maldonado, como lo que ocurrió en Colonia, y también de repente ustedes nos pueden contar cómo vivieron en otras partes del país, también lo que pasa en el exterior. Hay una crónica muy, muy linda de Lucía Chu con respecto a cómo fue la marcha del silencio de ayer. Habla comienza contando cómo un niño cuestiona el ruido de los árboles y los drones, que era prácticamente lo único que se sentía en ese silencio impactante, conmovedor. Lo único que rompía el silencio, dice Lucía Chu en esta crónica, era el viento frío
que trajo también anoche una pequeña lluvia, ¿no? Pero fue muy leve, ¿no? Y algo que se reitera también en las marchas del silencio, parece como que se vuelve más gris porque en general o llueve o está por Sí. llover o hay como una nube, una nubosidad intensa como lo que ocurrió ayer. Sí, yo obviamente por cuestiones laborales estábamos en horario de cierre, no estuve por allí por 18 de julio, pero el comentario que escuché extendido en varias personas que sí estuvieron fue el profundo silencio en el que se marchó, como todos los años, pero en este caso, como decías, el viento, el ruido de los árboles, algún dron que andaba, pero un profundo silencio en general durante toda la marcha. Y ayer en la UDELAR, en la explanada de la Universidad de la República, se montó una serie de fotografías. El Grupo de Investigación de Antropología Forense inauguró una muestra por los 20 años de su búsqueda. Son imágenes del trabajo, de los hallazgos, los huesos. Una de las fotos es de una camisa extendida, rota y roñosa de tierra, junto a unas medias en igual condición. También la crónica de Lucía Chu, que nos cuenta cómo esas fotografías estaban ayer acompañando la Marcha del Silencio. Y a propósito de este Grupo de Investigación en Antropología Forense, el GIAF, como se le conoce, vamos a recibir en algunos minutos a Alicia Luciardo. Ella es antropóloga forense y actual coordinadora de este grupo, el equipo encargado de la búsqueda e identificación de personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura en Uruguay. Vamos a conversar sobre ella, sobre los lugares donde hoy está investigando el grupo, sobre las pistas que se tienen, si hay nuevas pistas. Anoche ella también estuvo acompañando allí la marcha entonces y conocer la relevancia de esta muestra fotográfica, que también va a estar en otras partes de Montevideo para que las personas puedan conocer cuál es el trabajo del grupo. Y bueno, vamos a hacer una actualización entonces del trabajo que está cumpliendo en estas horas. Sí, como cada año obviamente el reclamo se hace también mirando el lugar que ocupa el Estado, cómo se posiciona el Ministerio de Defensa, se exige obviamente la orden del presidente de la República. En ese sentido, hubieron declaraciones de la vicepresidenta Carolina Cose, que participó de la marcha, y también de la ministra de Defensa, Sandra Lasso, y ahí es hacia donde quería ir, porque ella dijo que en este momento su idea fuerza es que si fuera por ella, todas las máquinas de ingenieros ingresarían a los cuarteles y darían vuelta a cada milímetro de tierra, pero dijo que ella respeta lo que es el trabajo científico y la metodología que se viene siguiendo, pero mostró una total disposición para que se lleve adelante ese trabajo. Eso es interesante para planteárselo a Alicia Luciardo como coordinadora de este grupo, para saber si realmente se viene trabajando con esa dinámica y cuáles son las expectativas sobre llegar a nuevos lugares, porque obviamente la información surge y bueno, y eso lleva a determinados procesos para determinar si utilizar obviamente los recursos que muchas veces son finitos en un lugar o en otro. Entonces, bueno, eso creo que está bueno para poder profundizarlo con ella, un poco mirando hacia adelante de cómo se va a seguir trabajando en esto, ¿no? Claro, exacto. Sandra Lasso dijo, ¿no? Es una cuestión de deseo, ¿no? Claro. Pero hoy yo la orden que quisiera dar es que no quede un milímetro de tierra de ninguno de los cuarteles, ¿no? Claro. Hablando de que obviamente en las unidades militares allí aparecieron huesos, allí están los huesos. Esto también lo decía la propia ministra, están en algún lado y la sociedad en su conjunto necesita sanar, y para sanar no lo va a hacer hasta que la verdad no aparezca. Quienes no dan esa verdad son traidores a la patria. Estas fueron las palabras que utilizó la ministra de Defensa Nacional precisamente en este contexto, ¿no? En el contexto en el que Familiares está diciéndole al presidente de la República que dé una orden a las Fuerzas Armadas para que brinde información. Vamos a repasar también uno de los hechos que de alguna manera generó el mapa de la búsqueda hace 20 años, que fue también información relevante que las Fuerzas Armadas entregaron al expresidente Tabaré Vázquez, y fue esa información que condujo la búsqueda, y fue esa información que determinó que en el 2005 aparecieran los primeros restos. También fue esa información que llevó a una investigación que no tuvo ningún resultado, porque también hubo información falsa. Sobre eso también podemos repasar con Alicia Luciardo en el marco entonces de cuál es la relevancia, ¿no? De que el ejército, las Fuerzas Armadas
brinden información en estos momentos y cuál es la información que se brindó hasta ahora. Claro, ahí también estuvo otro de los puntos fuerza un poco de las últimas horas, a partir de las declaraciones del jefe del ejército, Mario Stevenazzi, a Carve, cuando dijo que no se esconde documentación. La propia vicepresidenta de la República fue consultada sobre esto allí en la marcha. Sí. Y bueno, y allí hizo un silencio de 18 segundos más o menos, según lo que consigna la diaria, y dijo que prefiere marchar en silencio, ¿no? Obviamente es una tensión que está generada y sobre eso también podemos consultar y seguramente va a seguir surgiendo información porque fue una afirmación obviamente muy fuerte que genera. Claro, y fue Ignacio de Randonea de Familiares quien cuestionó precisamente a Stevenazzi en cuanto a esto, ¿no? No están ocultando nada, pero no hay información para dar, pero de alguna manera los restos aparecieron en los predios militares, entonces información hubo y seguramente hay, porque no son los únicos restos posibles, ¿no? Estamos hablando de decenas de personas desaparecidas en nuestro territorio. Y sobre el final, para hacer otro adelanto, sobre el final del programa, después de Alicia Luciardo, otro de los contenidos, tiene que ver con la columna de Stephanie Demirjian, que hoy es columna de feminismos, y nos trae la historia, que de alguna manera algo ya hemos conocido, pero ahora se conocen otras noticias en torno a esta asociación civil Mujeres con Historias, que son 24 mujeres mayores de 60 años con diferentes trayectorias vinculadas al feminismo, que tienen un sueño, el sueño de construir la primera vivienda colaborativa feminista para personas adultas mayores en nuestro país, y tienen una novedad porque justamente se otorgó entonces esa posibilidad. Estamos hablando de que hay un paso que se ha cumplido y que tiene que ver con que hay un proyecto arquitectónico que se va a convertir en el nuevo hogar colectivo, y esto se determinó hace muy poquito porque la Intendencia de Montevideo le cedió en comodato un inmueble recuperado y ya tienen ese proyecto entonces para comenzar la construcción. Claro, se trata de 24 mujeres mayores de 60 años, en este caso nos va a visitar Clara Piris y Cristina Grela. Como decías, ya avanzó el proyecto. Ahora lo que se necesita concretamente es la financiación para concretar esa casa colaborativa para adultas mayores. Entonces, bueno, es un poco ese el planteo. Stephanie, junto a ellas, nos trae sobre la mesa hacer un recorrido por toda la historia de esta asociación civil y, bueno, llegar a este punto más reciente que tiene que ver con este proyecto. Ahí está, por ahí va el contenido entonces de esta tarde en La Colmena. Cuando pasan 20 minutos de las 13 horas, hacemos una pequeña pausa y a la vuelta podemos actualizar algunas noticias que tienen que ver con otros temas que están en la agenda. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. La Diaria Radio 97.9.
Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Sí. Dos. La promo del Dorado es un gol de media góndola. Si sos cliente pro, elegí los productos seleccionados y participá. Sorteamos 16 Smart TV 85 pulgadas y 20 Smart TV de 55 pulgadas. El Dorado, siempre cerca, cada vez mejor. La Colmena, puesta al aire, Davich Mattioli y Julia Soma. Asistencia de producción, Luciano Tonarelli. Presenta Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Prefiero las flores rojas, también andar con vos, pisar las baldosas flojas que esconden tanto dolor, oír el viento de mayo que pregunta. Seguimos aquí en La Colmena, faltan 7 minutos para las 13:30. Algún par de noticias que están hoy en la agenda política que tienen que ver con, entre otras cosas, con lo que está procesando el Frente Amplio también, la perspectiva con respecto a este traslado del fiscal especializado en delitos económicos Alejandro Machado, una nota que Matías tú publicaste en estas horas en La Diaria, porque bueno, precisamente en la batalla de las piedras, ¿no? El presidente Orsi llamó a cuidar que los intereses político-partidarios no interfieran en la saludable independencia de la Administración de Justicia, y fuentes del Frente Amplio conversaron contigo, Matías, sí, acerca de esta preocupación, ¿no? De lo que puede ser entonces la politización o la judicialización de la política, teniendo en cuenta el traslado del fiscal especializado en delitos económicos Alejandro Machado a la Fiscalía Especializada en Cibercrimen, ¿no? Y esto ha despertado muchísimas reacciones en el ámbito político, o en estas horas también habló el presidente del Frente Amplio sobre este tema. Sí, claro, siempre se genera esa tensión entre poderes, sí, ¿no? En este caso, el presidente de la República tiene como característica principal no confrontar directamente ni con otros poderes ni con la oposición. En este caso, en su discurso sí hizo esta referencia. Entonces, cuando aparecen ese tipo de referencias, uno, bueno, trata de buscar un poco más. Y allí con fuentes del Frente Amplio aparece ahí una preocupación que ya se había mostrado desde el Parlamento. Había hablado, por ejemplo, el senador Daniel Casciani, y había marcado que es importante para evitar estos sobresaltos o estas diferencias o estos conflictos que se puedan generar en torno a las decisiones que en este caso toma concretamente la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero. Bueno, tener una persona en Fiscalía de Corte que tenga el apoyo de todos los partidos políticos, que tenga la titularidad. Recordemos que esto viene después de que desde la oposición se haya mostrado un acuerdo unánime, un respaldo unánime a la fiscal subrogante, pero que obviamente no llegó a ese lugar a través del voto de la Asamblea General. En esa tensión, el Frente Amplio anuncia que, mantendrá reuniones entre el Legislativo y autoridades de la fuerza política un poco a partir de esta preocupación para ver los próximos pasos a seguir. Recordemos que el fiscal Machado, como comentabas, que fue trasladado, tenía en sus trabajos principales lo que tiene que ver con el caso Cardama, donde todavía no había citado a personas a declarar, pero también manejaba aquel caso que tiene que ver con el pasaporte de Marcetti, aquella destrucción de un documento público en Torre Ejecutiva. Allí eventualmente se esperaba la citación a declarar del expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, y ahí es donde se involucra justamente centralmente la política en lo que tiene que ver con Fiscalía. Pero cambiando de tema y en otras noticias, sí. Sí, no, que quería agregarte lo que comentó Fernando Pereira precisamente con respecto a este tema, porque claro, son dos casos que están directamente vinculados a la ex
esta administración de Luis Lacalle Pou, y eso de alguna manera es lo que generó también ruido. Y Pereira dijo que no cree que en el medio de una investigación cambiar al fiscal sea algo bueno, esto que es algo que también se ha reiterado. También dijo que no suele cuestionar las decisiones de fiscales, pero esta no es una buena idea, por lo menos me incomoda, ¿no? Y dijo que le llamaba la atención porque hasta ahora nadie dijo que el fiscal pidió el cambio, porque muchas veces pasa que los fiscales piden el cambio. En este caso no hay una versión, no hay nadie que haya dicho que el propio fiscal Machado haya pedido este cambio. Lo que aparece ahí es que él sí participa de un concurso para acceder a esta Fiscalía de Cibercrimen, y esa es la respuesta que eventualmente la fiscal de corte está dando, le ha dado a diversas fuentes que he consultado sobre este traslado. Por ahí también aparecen cuestionamientos desde el Frente Amplio a las figuras tanto del fiscal Diego Pérez, que es el que va a ocupar ese lugar, como a la figura de la fiscal Sandra Fleitas, que es una de las encargadas del caso que involucra a Charles Carrera, como personas que de alguna forma no llegaron de la forma tradicional a ocupar esos puestos y, bueno, ocuparon ahora la Fiscalía de Delitos Económicos, una fiscalía con tanta relevancia pública, porque en definitiva es la que investiga a los funcionarios públicos. Lo que te iba a comentar... El otro tema que está sobre la mesa. Eso mismo, porque cuando venía para acá los martes y los jueves, cuando me toca el informativo, yo vengo tempranito, y en el ómnibus amanecimos con una noticia que tiene que ver con el acuerdo que entró en vigencia el 1 de mayo, con el acuerdo entre los bloques del Mercosur y la Unión Europea, porque allí anunciaba a través de su cuenta de X la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi, que Uruguay se quedó con el 63% de la cuota de arroz, que eran concretamente 6.667 toneladas de arroz, el total de la cuota. Uruguay llegó a ese 63%. ¿Por qué es importante esto? Porque actualmente no hay un acuerdo entre las cuotas que se exportan entre Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil. Entonces el que logra llegar primero con esas toneladas se queda con esa exportación a arancel cero. Entonces, bueno, ahí es donde Uruguay logró imponer, a través de un movimiento rápido de su sector productivo que tenía disponible esa carga, y bueno, logró imponer su producto y se queda con esa cuota. Sí, esto era, digamos, de alguna manera un reclamo del sector arrocero, como de otros sectores, porque al no haber cuotas establecidas era una especie como ley de la selva, ¿no? El que llegaba primero, ¿no? Y era una cuestión bastante inaceptable, en particular para un sector como el nuestro, el del arroz, que además tiene una tradición de exportación muy importante, y bueno, perder esa cuota obviamente generaba un daño relevante a nuestro sector productivo. Vos además en particular, Mati, que venís de una zona arrocera como es 33, ¿no? Así que conocés de cerca lo que significa esta producción. Sí, claro. Y es muy importante, y tan importante es que a mí me consta que el 1 de mayo ya había arroceros consultando al Ministerio de Relaciones Exteriores para iniciar este trámite de exportación. Ahí te das cuenta lo rápido que se movió todo el proceso, y que esto es muy relevante teniendo en cuenta la cantidad de producción que puede tener Brasil y Argentina en comparación con Uruguay. O sea, nosotros somos un país que a nivel de volumen nos cuesta mucho competir. Entonces ahí tiene mucho más importancia el haber logrado llegar a este porcentaje de la cuota. Recordemos que también veníamos con una noticia algo amarga, porque nos habíamos quedado sin la cuota de la miel, donde Argentina se había logrado imponer en ese primer tercio de cuota que tenemos para este primer año. Entonces esto de alguna forma tranquiliza un poco al sector productivo y dice, bueno, estamos en capacidades para lograr competir en este escenario. Muy bien, Matías. Vamos a poner un poquito de música y ya venimos entonces con Alicia Luciardo para poder conversar sobre el trabajo del GIAP. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Prefiero las flores rojas, también andar con vos, pisar las baldosas
con los que añoran estar. El silencio nos unió, la emoción me dominó. Fotos viejas de personas presentes que alguien robó y no paran de ocultar. Son cobardes sin piedad, escondidos en un búnker que les dio la impunidad. Solo quiero creer que la lucha nos traerá el olvidado sentimiento. Estamos escuchando Espuntone y Mendaro en esta canción Silencio que compusieron en el año 2020, y con esta música recibimos a Alicia Luciardo, antropóloga forense, actual coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense GIAF. Ayer de noche veíamos esas fotografías de esta muestra que se había instalado en la Universidad de la República, en la explanada, ¿no? Como parte de la Marcha del Silencio, de alguna manera también transmitiendo estos 20 años de búsqueda a través de fotografías. Capaz que podíamos comenzar por ahí, Alicia, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy contenta con esta invitación, muchas gracias. Y qué lindo poder hablar de esta muestra porque, bueno, son 20 años que estamos celebrando y que pronto van a pasar a ser 21, ahora en el mes de junio. Y esta muestra era algo muy anhelado porque era tener esta galería a cielo abierto, poder llevarle a la ciudadanía un poco de las imágenes que son parte de nuestro día a día y que no se conocen necesariamente, y con un armado muy lindo, con un diseño precioso y con los curadores que trabajaron mucho para que esto saliera, bueno, como salió ayer, y apoyando la marcha, ¿no? Justamente en esta 31ª marcha, estar allí un rato antes y con esos cubos gigantes representando el trabajo de búsqueda, que es parte de esa respuesta que ellos están buscando y que, bueno, tratamos desde la ciencia de responder como podemos ese dónde están ante la falta de información. Claro. De las instituciones que deberían dar esa respuesta. Sí. Estamos hablando de fotografías que muestran los hallazgos, los 7 hallazgos. ¿Qué tipo de fotografías son? Las fotografías son una colección de estos 20 años de trabajo y son 3 cubos de 2 metros por 2 metros que buscan en unidades temáticas mostrar, por ejemplo, lo que es el trabajo de recuperación en campo de varios de los hallazgos con distintas iluminaciones y mostrar sobre todo el trabajo nocturno también que muchas veces no se conoce porque, bueno, en los últimos hallazgos hemos estado trabajando a veces 24 o 36 horas de corrido con iluminación artificial. Entonces, buscar mostrar un poco esa parte de recuperación. También lo que es trabajo en laboratorio, ¿no? ¿Qué se hace con esas evidencias, con esos restos óseos? ¿Cómo se acondicionan? ¿Cómo se tratan? ¿Cómo se analizan? Y bueno, y acercar un poco también de esas vestimentas que acompañan muchas veces los restos que pueden ser más movilizadoras que los huesos en sí mismas, ¿no? Para la propia familia, pero también lo hemos visto con las personas. Cuando miran esa foto de la camisa, vos hoy hacías referencia a una crónica, ver esa camisa, ver esas medias o cualquier otro de los materiales que acompañan a veces lo biológico, es mucho más removedor a veces para la gente, ¿no? Es como encontrar el rastro de vida, ¿no? ¿Cómo sería eso, no? Sí, es como darle humanidad a algo que quizás para nosotros ver un esqueleto es algo que es más normalizado para el antropólogo, pero para las personas quizás lo que más las acerca a esa tragedia, a esos años que han estado ocultos estos cuerpos, quizás sea ese pedacito de tela, eso que los hace como que empatizar más con ese sufrimiento de las familias también, ¿no? Claro. Tú decías al comienzo, ¿no? Es el aporte
es nuestro aporte, nuestro trabajo, el trabajo de investigación en el territorio, teniendo en cuenta la poca información que hay, ¿no? Y estamos hablando de que el GIAF se está manejando con la misma información hace 20 años. ¿Hay información aportada de manera más reciente? ¿Se está reclamando información? ¿Siguen buscando a ciegas? Como preguntas que giran en torno a lo mismo, ¿no? Me gusta más la figura de buscar a tientas, porque en realidad la información sobre los lugares o los sitios señalados, algunos de ellos está, el sitio en sí mismo, pero no sabemos dónde dentro de ese predio, ¿no? Entonces, así, a tientas, hemos llegado a encontrar 4 fosas clandestinas en el Batallón 14, 2 en el ex Batallón 13. Y lo que hace tan complejo es que si bien los sitios están señalados desde hace mucho tiempo, la información sobre dónde específicamente buscar es la que nunca hemos tenido, ni con un croquis, ni con un relatoral, con alguien que nos señale, y eso ha sido una constante. Y si realmente depuramos el archivo nuestro, lo que hoy orienta las investigaciones en el Batallón 14, y en definitiva lo que estamos haciendo en Montevideo, en los predios linderos a la Gruta de Lourdes, tiene que ver con información que ya teníamos en las bases del equipo. ¿Qué está llegando en estos momentos o en este último año? Información que reitera esos señalamientos, ¿no? como los predios en sí mismos, o información que nos desvía o que nos lleva a esfuerzos como el que tuvimos que realizar acá muy cerquita en la Armada, ¿no? Que estuvimos en un sótano y que estuvimos excavando unos caniles de perros que llevaron a nada, es decir, no a nada, a tener evidencias de que la información era falsa. Porque no es que no encontramos restos, encontramos que no había ni siquiera un pozo, como se había indicado en la información. Entonces, podemos ser capaces con las técnicas arqueológicas de determinar no solamente si hay o no restos, sino también si hubo o no hubo, aunque sea una fosa en el terreno. Porque muchas veces estas personas que dan información lo que nos dicen es, bueno, ahí lo van a encontrar, 100% que ahí lo van a encontrar. Y si no lo encuentran es porque lo retiraron. Entonces nosotros podemos saber si realmente alguien retiró del terreno algo que enterró en algún momento. Pero eso no ocurrió esta vez. Ni siquiera ocurrió eso, ni esta vez en la Armada, ni en muchas otras ocasiones. Te diría que la mayoría del trabajo nuestro es verificar la falsedad de la información. O sea que ustedes han trabajado muchas veces en verificar esa falsedad. Muchísimas. De los 20 años, seguramente más de la mitad verificando información falsa o, bueno, en este trabajo a tientas de ir tanteando el terreno metro a metro, porque sabemos que en el monte hay enterramientos y el monte ocupa 30 hectáreas. ¿El monte del Batallón 14? Por ejemplo, el monte del Batallón 14. Todos los montes de todos los batallones han sido señalados. Es reiterativo, los elementos del paisaje se repiten en los distintos predios militares y departamentos. Y el monte, por ejemplo, es uno de ellos. El monte del Batallón 14 en particular, que es el que ya ocultó 4 fosas clandestinas y que aparentemente podría ocultar más, por foto aérea de la época, bueno, ocupa unas 30 hectáreas. Claro. Y no hay una señalización concreta de dónde buscar dentro de esas 30 hectáreas. O si la hubo, como fue el caso de los restos de María Claudia García, con un 99%. Ahí hay un señalamiento clarísimo en el monte que fue falso. Claro, estamos hablando de lo que ocurrió en el 2005 cuando Tabaré Vázquez dio la orden a las Fuerzas Armadas de entregar información. Hubo un informe que se presenta al expresidente de la República donde se señala esto, ¿no? Donde inclusive va Macarena Gelman, hay un escenario además político sumamente relevante donde podían estar los restos de su madre, María Claudia García Ureta Goyena, y no estaban. Como tampoco estaban los otros restos que de Alpino, ¿no? Como, de Arpino Vega. Porque, claro, allí también en ese 2005 se señala que en la chacra
Chacra de Pando había 2 restos, de Uva Gesner Chávez Sosa, que efectivamente sí estaban, y los de Arpino Vega, que no estaban. Sí, si miramos a esos informes y a las intervenciones que dieron lugar, esas informaciones, tenemos una Fuerza Aérea que da los nombres de los desaparecidos. Esto es inédito, ¿no? Es la primera y única vez en la que se dan nombres de personas enterradas con un sitio concreto señalado, ¿verdad? Y ahí señalan dónde estaría el enterramiento de Arpino y dónde el de Uva Gesner. Y también agregan la pieza de información de que los restos no fueron desenterrados. Entonces el equipo va ahí y en el lugar más cercano a donde estaría enterrado Arpino Vega se encuentran los restos de Uva Gesner Chávez Sosa. El GIAF vuelve hace unos años y termina de excavar toda la zona relevante de la chacra sin encontrar los restos de José Arpino Vega, ni tampoco evidencia de su desenterramiento, ¿no? Entonces ahí tenemos esto con la Fuerza Aérea. Y con el Ejército tenemos un informe que habla al menos de los 6 cuerpos que nosotros hemos recuperado, tanto en el batallón 13, sumado, ¿no? El batallón 13 más el batallón 14, para esos 6 cuerpos tenemos el mismo destino final, ¿no? Enterramiento, desenterramiento, cremación y cenizas que se esparcen en el predio del propio batallón. Sin embargo, esos cuerpos nosotros los hemos recuperado de los predios, ¿no? O sea que, a ver si entiendo bien, había una información que indicaba que se habían cremado esos cuerpos y cenizas se habían desparramado y ustedes encuentran los cuerpos. Todos ellos, los 6 cuerpos, los 2 del batallón 13, recordemos Miranda y Bleyer, más los 4 del batallón 14, Castro, Blanco, Amelia Sanjurjo y Luis Eduardo Arigón, todos tienen el mismo reporte por parte del Ejército, cuerpos enterrados en el batallón, desenterrados, cremados en hornos propios y cenizas esparcidas. Y sin embargo, esa información nosotros la hemos demostrado año a año con cada hallazgo que eso es falso, ¿no? No estaban los nombres de ellos con un señalamiento en el terreno como la Fuerza Aérea, pero sí esa información señalaba, bueno, a lo que apuntaba era desestimular completamente la búsqueda, ¿no? Si los cuerpos no iban a estar en los predios. Claro, ¿y cómo te llega el pronunciamiento del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Mario Estebenasi? Bueno, él habla de que no hay ocultamiento. No sé si está respondiendo a los archivos. En relación a los archivos, bueno, ya hay colectivos que han hecho pedidos, ¿no? Está, por ejemplo, el grupo de Cruzar, que ha recibido distinto tipo de respuestas. Nilo Patiño, en ese sentido, ha sido muy, muy enfático en sus declaraciones, que le han dicho que el documento está, luego que no está, que no existe, pero hay un documento previo de respuesta diciendo que sí existe. Entonces, ahí en relación a los archivos está muy confuso, ¿no? El tema del si hay o no hay ocultamiento. Ahora, en relación a lo que nos hace a nuestro trabajo, que es información para la búsqueda, bueno, si hay un informe del Ejército diciéndole al presidente de la República que los restos fueron desenterrados y nosotros los encontramos, eso también configura un ocultamiento. Claro. Entonces, lo que creemos es que si bien quizás no haya archivos que señalen el lugar de enterramiento de los cuerpos, la información está. Y nunca tampoco se presentó al presidente la información concreta de dónde estuvieron enterrados esos cuerpos, dónde fueron desenterrados, como para que nosotros podamos ir a esos lugares y verificar si realmente hay un desenterramiento y si realmente tuvo lugar esta operación Zanahoria. No se brindó tampoco esa información. Bueno, ¿dónde está? Tiene que estar en algún lugar. Cuando se hizo ese informe, se recabó esa información. Entonces, el pronunciamiento de él no sé a qué responde. Lo que sí decimos nosotros es, ocultamiento hay en términos de que se dio información deliberadamente falsa en su momento, que nosotros pudimos demostrar que no era cierto. Claro. Ustedes ahora están trabajando en estos 2 lugares, que son los lugares que se presume, ¿no? Podría haber más cuerpos. Son los lugares señalados, el batallón 14 y cerca de la Gruta de Lourdes, ¿no? Sí, la Gruta de Lourdes no está señalada por los informes. Eso sí es, digamos, deriva de la investigación del equipo, de las excavaciones que se hicieron en el ex batallón 13 y los resultados de solamente 2 cuerpos de personas que estuvieron detenidas clandestinamente en el 300 Carlos, ¿no? En el centro de detención. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están los otros cuerpos? Bueno, pueden estar enterrados en algún lugar del ex batallón 13, del cual no tenemos información y por lo tanto no hemos podido excavar,
O podrían estar quizás del otro lado del batallón, cruzando el arroyo Miguelete, donde hemos constatado que hubo circulación en la época de vehículos y de personas, por las huellas que muestra la fotografía aérea y satelital, por las declaraciones de los vecinos que viven desde hace muchos años allí y que veían actividades del ejército. No reportan ellos en sí enterramientos, pero sí una circulación por esos predios privados por parte del personal del ejército. Pero también tenemos algún testimonio que señala enterramientos del lado de la Gruta de Lourdes o del otro lado del arroyo Miguelete. Entonces todo eso nos lleva a nosotros a plantear, si bien no es un sitio oficialmente señalado, la importancia de excavar todo ese margen del arroyo Miguelete del otro lado del predio militar. Y ahí es donde estamos ahora trabajando, concretamente ahora en el padrón de la Gruta de Lourdes. Claro. Y bueno, teniendo en cuenta que obviamente no hay información sobre sitios concretos de enterramiento, ustedes tienen también un terreno muy amplio para trabajar. ¿Y cuánto tiempo estiman le llevaría, digamos, poder abarcar todo ese territorio? Bueno, es muy variable. Ahora en la Gruta de Lourdes, por ejemplo, en este padrón, cautelamos 12.000 metros de ese padrón. Ya estamos por terminar esa excavación que inició en diciembre. Nos llevó más tiempo de lo esperado porque la mitad de la zona cautelar tenía más de 5 metros de escombro por encima de lo que sería el suelo natural. Entonces hubo que retirar ese escombro para poder empezar la excavación a partir del suelo natural. Eso nos llevó mucho más tiempo de lo esperado. Vamos a terminar este padrón y seguramente cautelaremos el siguiente y así sucesivamente cubriendo todo ese margen. Creemos que vamos a estar todo el 2026 excavando ese margen del arroyo Miguelete. Y lo que hace a el batallón 14, nos quedan todavía cerca de 10 hectáreas para intervenir. Claro. Con potencias de excavación. La potencia es hasta cuánto podemos, qué profundidad tienen los estratos hasta llegar a la roca descompuesta, que ya es el lugar donde ya no se puede haber enterrado por la dureza, ¿verdad? Exacto. Entonces, esa potencia o esa profundidad a veces alcanza los 3 metros. Y cada trinchera de 3 metros lleva más tiempo que una trinchera que se excava a menor profundidad. Entonces hacemos cálculos que son relativos, que dependen también de la lluvia, o sea, el clima nos afecta muchísimo la posibilidad de excavar, pero seguramente estemos cerca de 2 años para tratar de terminar estas 10 hectáreas, si es que nos surge información que nos señale con certeza un lugar en el terreno, ¿no? Claro. Como no hay información, lo vamos cubriendo metro a metro, de una punta a la otra, para dar certeza a las familias y también, bueno, a la justicia, ¿no? De si hay o no hay allí una fosa clandestina. Hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos conversando. Estamos conversando con Alicia Luciardo, que ella es coordinadora del Grupo de Investigación de Antropología Forense. Presentó Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Prefiero las flores rojas, también andar con vos. Llegó la promo Cargá y Viajá de Estaciones ANCAP. Prepara las valijas, porque cargando en Estaciones ANCAP podés ganarte uno de los 12 premios para viajar al lugar del mundo que quieras. Un safari en África, un crucero familiar, recorrer Europa, Caribe con amigos o lo que se te ocurra. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP o ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viajá en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Llama ahora al 19220. Megal. Innovamos con energía. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos.
Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Seguimos conversando con Alicia Luciardo sobre el trabajo que viene realizando el Grupo de Investigación en Antropología Forense, un trabajo que se inició en 2005 aproximadamente. El grupo, hubo investigaciones previas a cargo de la Facultad de Ciencias, el caso de Daniel Panario, que estaba dirigiendo estas búsquedas, pero bueno, fue a partir del 2005 que se crea el grupo, que se hace el acuerdo con la Universidad de la República. Ahora está la Institución Nacional de Derechos Humanos a cargo, digamos, de esta investigación. Y bueno, desde ese 2005 son 7 las personas que fueron identificadas, los restos de las personas identificadas que fueron enterradas clandestinamente. Uva Gessner Chávez Sosa en el 2005, Fernando Miranda también ese año, Julio Castro, Ricardo Blanco Valiente, Eduardo Bleyer, Amelia Sanjurjo y Luis Eduardo Arigón Castel. Luego fue también recuperado, pero no de otra manera, Roberto Gomenzoro, ¿no? Alicia, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Podrían estar entonces enterradas? ¿Sus restos estarían en estos batallones, en estos predios militares donde se está trabajando? Sí, creo que es importante llevar cifras, ¿no? Manejar cifras, porque a veces hay como en la ciudadanía un poco de desinformación. Y sobre todo con este nuevo informe, ¿no? De las 205 personas desaparecidas, esa cifra que cambió de 197 a 205. Con esta novedad de estas nuevos casos admitidos dentro de la cifra oficial, de todo ese universo, habrían, sin todavía identificar o sin averiguación de paradero, unas 162. Pero eso me refiero a toda la región. Uh-huh. Para lo que es personas que creemos que fueron enterradas en Uruguay porque fueron secuestradas en Uruguay, fueron vistas en centros clandestinos y después no fueron vistas, sumado a la información oficial de las propias fuerzas, estamos hablando de cerca de 30 personas, de las cuales vos ya diste una lista de las personas ubicadas. Estamos buscando cerca de 25 personas en los predios militares y no militares en Uruguay. El resto de las personas que permanecen sin ser encontradas e identificadas habrían tenido un destino final mayoritariamente en la Argentina. Claro. Y esas personas que se están buscando, hay también información relevante acerca de que estarían en esos predios militares. ¿O esa es la información de acuerdo a testimonios, de acuerdo a lo que han podido conocer a lo largo de estos años? Sí, la mayoría de estas personas estarían probablemente ubicadas sus cuerpos en fosas clandestinas o en el batallón 13 y sus inmediaciones o en el batallón número 14 de Toledo Canelones. De la línea de tiempo del momento de secuestro de todas estas personas, quizás el inicio, ¿no? Los primeros secuestros y los últimos sean los que son menos claros y donde tenemos menos información y donde probablemente la modalidad de ocultamiento de los cuerpos haya cambiado. Si pensamos en Gomenzoro Hoffmann, que fue su cuerpo aparece en el propio momento de la dictadura, un poquito tiempo después de su desaparición, su cuerpo aparece flotando en el lago del Rincón del Bonete. Claro. Entonces hay una modalidad de ocultamiento distinta de su cuerpo que de lo que hemos encontrado nosotros en los batallones.
Entonces creemos que para esas primeras desapariciones pueden haber modalidades, quizás alguna en cementerio, quizás algún cuerpo de agua, como en el caso de Gómez Oro, y las de sobre el final del periodo dictatorial también podrían haber tenido algún otro destino que no sean estos dos predios. Bueno, la Chacra de Pando también es otro predio, ¿no? Que ha sido investigado. Pero creemos que el grueso o el número más grande estaría seguramente en estos predios que ya estamos trabajando y hemos trabajado. Claro, y aquí en estos predios, además, una de las búsquedas también que ha generado mucha expectativa siempre y sobre la cual creo que también hubo información falsa, tiene que ver con Elena Quinteros, ¿no? De la cual se ha hablado mucho y bueno, cada vez que los restos de Sanjurjo, cuando aparecieron también, ¿no? Se pensó, será Elena, ¿no? Esta maestra que desaparecida de la forma que además secuestrada dentro de la Embajada de Venezuela. Entonces, el caso de Elena Quinteros es como un caso emblemático también, Alicia. Bueno, para empezar, los casos de las mujeres de por sí son casos emblemáticos, salvo Amelia, que era la que tenía quizás, la que ha tenido quizás menos menciones. Sí. Pero tanto María Claudia como Elena Quinteros sí han sido dos casos muy emblemáticos, muy mencionados, incluso por lo que nosotros denominamos, bueno, algo así como los testigos estrella, ¿no? Cuando viene una persona a darnos información y nos da información para una cantidad de cosas, sí, y todas bastante inverosímiles, normalmente nombran, por ejemplo, a Elena Quinteros, ¿no? Como para darle más veracidad al relato, ¿no? Yo la vi, estuvo secuestrada, yo la vi, tuve contacto con ella, y eso parece dar veracidad a un enterramiento de otra persona en otro lugar, ¿no? Claro. Entonces, usar los nombres de ellas ha sido algo típico en muchos de los testimonios. Pero además, son emblemáticos quizá también por un detalle no menor que no se menciona mucho, que es, si uno lee los informes de las Fuerzas Armadas, en el caso de ellas no dice que mueren por tortura. Dice, le dieron muerte. Concretamente, le dieron muerte en tal fecha. No habla de una muerte en tortura, como en el caso de la mayoría, sobre todo de los varones, ¿no? Y eso es algo común en el caso de las mujeres, decís. Sí, y en el caso de ellas dos, de María Claudia y de Elena Quintero, ¿no? Le dieron muerte. O sea, están admitiendo un asesinato, ¿no? No es un... se nos pasó la mano, en la tortura, claro, que también es un asesinato, ¿verdad? Pero que a veces se toma de otra manera, como que fuera de menor importancia una muerte en tortura. Pero es llamativo que en el caso de ellas hay un cambio en el relato, ¿no? Y lo que se pone en el papel es distinto a los otros casos. Entonces ellas configuran, y Elena Quinteros en particular, con todo lo que se sabe de su secuestro y lo poco que se sabe del paradero de sus restos, porque no tenemos información concreta del paradero de sus restos. Hay menciones para muchísimos predios, pero nada muy preciso. Alicia, tú te integras a este GIAF a partir del 2006, es cuando López Mas, quien dirigía el grupo, te llama para integrarte a este trabajo de investigación, ¿no? Es así, a finales del año 2006, concurro a me invita el doctor López Mas a participar de una ida a Maldonado, a un cementerio, porque había una denuncia de que un nicho podía estar ocupado por restos que podrían ser de una persona detenida desaparecida. Bueno, me invita y es a raíz de eso que después de hacer esa intervención en el cementerio que empiezo a integrar las filas del GIAF. Y en el libro dicen las raíces de Azul Cordo, que se los muestro, porque en realidad aquellos que nos están mirando por streaming, les recomiendo en particular el libro de esta periodista Azul Cordo, que lo que hace es contar a través de diferentes perfiles de mujeres uruguayas cómo la dictadura las atravesó. Estamos hablando de Circe Maya, Miriam Gleijer, Luisa Cuesta, Belela Herrera, Mariana Zaffaroni, Alicia Luciardo, Karina Pankiewicz, Gloria Alves, Sara de la Teja y Leticia de Ávila, y de alguna manera reconstruye la memoria a partir de la historia de estas mujeres. Y en este libro cuenta esa anécdota de cómo te integraste al grupo, cuando fuiste a Maldonado y cuando López Mas de alguna manera te dice,
el perfil de las personas desaparecidas es este, ¿no? Porque, claro, hay un desenterramiento que no tiene que ver precisamente con una persona desaparecida. ¿Y cuál es ese perfil de persona desaparecida? Bueno, en este caso concreto apuntaba más a todos esos casos que hemos tratado de investigar de los traslados, ¿verdad? De la posibilidad de aparición de cuerpos en las costas uruguayas y que hayan, como sabemos, fueron a parar a los cementerios, a nichos como NNs, y todos tenemos siempre la esperanza de que no hayan pasado a un osario, ¿no? Que no hayan, sus huesos no hayan sido mezclados con tantos otros más. Y cada vez que aparece un nicho sospechado y puede contener estos restos, bueno, ahí es que vamos a intervenir. Y lo que buscamos es analizar rápidamente en el propio cementerio el contenido de estas urnas o, bueno, lo que sea que hay, puede ser un ataúd, para saber si ese perfil que estamos buscando es el de una persona de determinada edad, que en Uruguay salimos un poco del esquema, ¿no? Porque tenemos desaparecidos de edades mayores que, por ejemplo, el común en la Argentina, ¿no? Que son personas muy, muy jóvenes, entre 20 y 30 años es el perfil argentino, y nosotros tenemos personas de mayor edad, ¿no? Pero buscamos un poco los perfiles de edad, buscamos saber si tenemos lesiones que puedan estar acompañando esas primeras observaciones de quién es un detenido desaparecido. Bueno, es una persona con determinado rango etario, que mayoritariamente masculino en el caso de lo que estamos buscando aquí en Uruguay, con lesiones que hablen de los últimos momentos de vida, que en muchos casos los hemos encontrado, ¿no? Lesiones que no ocasionaron la muerte, que tienen que ver con el trato a estas personas, inhumano, de los últimos momentos. Después las lesiones que tienen que ver, sí, con la causa de muerte, e incluso daños a los cuerpos post-mortem, es decir, cosas que se le hacen al cuerpo después por distintos motivos que también configuran lesiones de alguna manera. Entonces, hay un tratamiento de ese cuerpo que nosotros podemos observar y bueno, decir, bueno, ¿tiene esto un interés para la investigación? O podemos descartar y decir que esta persona o estos restos no pertenecen al perfil de un detenido desaparecido. Claro. Hay una nota también reciente en la revista Lento de La Diaria que la escribió Diego Guardado, que hace entrevistas a gran parte de los integrantes del GIAF, ¿no? La nota está titulada Cuando los huesos hablan. Alicia, vos muchas veces hablaste de esto, ¿no? De cómo los huesos te hablan. Hay también una frase tuya que me gusta mucho traerla ahora para que nos comentes un poco más sobre esto, que decís, nosotros no exhumamos huesos, exhumamos vidas, ¿no? Y trabajar con los huesos, ¿no? Trabajar como con ese mapa también es como de alguna manera una cartografía de vida, ¿no? Sí, es que hay muchísima información que queda registrada en nuestros huesos. Uno piensa en los huesos como algo estático, como algo que no cambia, y en el transcurso de nuestra vida está cambiando, se está reponiendo el material que forma nuestros huesos y está registrando si estamos enfermos, cómo nos nutrimos, cómo nos alimentamos, está registrando nuestras actividades, así sean actividades deportivas como de ocupación, además de tener nuestra información de genética, sin duda, y bueno, de nuestra edad y nuestro sexo. Entonces, hay mucha información que si sabemos buscarla, si tenemos la paciencia de buscarla, porque esto es una labor como la arqueológica en los predios, en el laboratorio es lo mismo, mucha paciencia para buscar, para mirar distintas luces, distintas lupas, y ver si esos huesos nos pueden revelar esa historia de vida de las personas. También la historia de la muerte, ¿no? De sus últimos momentos, que están relativo a lo forense, ¿no? Pero a nosotros nos gusta mucho poder devolverle a esa persona no solo el nombre, sino también esa parte de su historia que quedó ocultada y que muchas veces los nietos no la conocen. Yo siempre me acuerdo mucho de la vez que a Ariel Castro le hicimos una entrevista ante Mortem y le preguntábamos por cosas de su abuelo, y él después, cuando estuvo la identificación, no sabía que su abuelo usaba plantares, por ejemplo. Claro. ¿No? Y los plantares fueron recuperados junto con los restos del maestro Julio Castro. Sí.
Entonces, cuántas cosas que no saben los familiares o cuestiones que heredaron, porque Ariel también tiene una hiperextensión de los dedos de sus manos y lo vi hacer los movimientos y le comenté que el abuelo también tenía y se puede ver esa hiperextensión en los dedos de las manos en un esqueleto, ¿no? Entonces, cómo también podés acercarles cosas que ellos quizás no conocieron o no tuvieron tiempo de recibir como relato familiar, que todos lo tuvimos y ellos fueron privados. Pienso, ¿no? En esta información que nos llega, en esta información que tienen hace tanto tiempo y en esta búsqueda a tientas, nos decías al comienzo. ¿Cómo es renovar la esperanza también de seguir trabajando, como lo haces vos hace más de 20 años, liderando este grupo que también hay que estimular, me imagino, ¿no? A estos más jóvenes investigadores seguramente. ¿Cómo es trabajar día a día en esto? Yo creo que el desafío más grande de liderar un grupo es justamente mantenerlo unido y tratando de atravesar todas estas etapas que no solamente por la temática, sino porque son investigaciones de largo aliento, ¿no? Entonces es muy difícil a veces con 10 o 11 personas mantener ese espíritu de esto tiene un sentido, levantarnos todas las mañanas de madrugada, ir pasando frío, calor, estar horas viendo la máquina dar vuelta a la Tierra, registrando cada trinchera, el metraje, la profundidad, haciendo los perfiles estratigráficos, algo que es como tedioso, repetitivo, y hacer que ese trabajo tenga un significado, o sea, recordar ese significado es una de las tareas principales, ¿no? Y cuidar también cómo están los vínculos, cuidar esas relaciones, porque o sea, dependemos de nuestros compañeros para seguir adelante en esta tarea todos los días. Entonces, es mi principal tarea, cuidar esos vínculos y estar atenta a todas las necesidades del equipo, y todos ellos colaboran también, ¿no? Sobre todo con muy buen humor para sostenernos en esta tarea que a veces puede ser un poquito ingrata. Alicia, muchas gracias por acompañarnos en La Colmena. A ustedes. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos entonces a hablar con estas mujeres que están a punto de concretar la primera vivienda cooperativa, colectiva, colaborativa, no sé, tiene como muchas formas de denominarse, pero la idea es esto, vivir juntas, ¿no? En una cooperación, mujeres feministas con diferentes trayectorias, pero que están marcando también un camino distinto en cuanto a esto tan importante que es cómo terminar nuestras vidas. ¿Con quiénes? Si podemos elegir, eso también es como grandioso. Ya venimos. De los que quieren juntar las piezas de cada historia. Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Señora de pelo blanco, señora de pelo blanco, señora de pelo blanco. La Colmena. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. Todos con Gonzalo Moratorio. Gonzalo necesita continuar su tratamiento médico tanto en Uruguay como en el exterior. En Habitat ponemos a disposición el colectivo número 146734 en pesos y dólares. Podés colaborar acercándote a cualquiera de nuestros más de 520 locales en todo el país. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Nuestro periodismo
Hecho Radio 97.9, La Diaria Radio. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. La nueva escuela cambiando el formato. La nueva escuela presenta su nuevo show Primera Clase. Este 22 de agosto en el Antel Arena. Tremenda tradición. Sacando entrada por Ticantel. Llega Feminismos a La Diaria Radio con Stephanie de Mirjian. Voces que transforman la colmena. Pasan 13 minutos de las 14 horas, estamos en un plano distinto, si nos están viendo por streaming, porque estamos aquí cerquita con Stephanie de Mirjian. ¿Cómo estás, Steph? Abriendo la columna de feminismos y bueno, con invitadas. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Me gusta tenerte cerca. Sí, ¿no? Está bueno. Está bueno. Está bueno, está bueno. Bueno, hoy les traigo algo distinto. Me parece que en una semana tan cargada, ¿no?, de emotividad, un día después de la marcha del silencio, ¿no?, como temas muy sensibles y quedamos todos conmovidos y conmovidas con todo lo que tiene que ver con, bueno, la memoria, la búsqueda por verdad y justicia, que nos deja movilizados pero también un poco enojados. Les traigo un tema que para mí personalmente es como un rayito de luz en todo esto, y es un tema que vengo siguiendo desde hace muchos años, desde La Diaria, capaz que alguno leyó algún artículo en estos años, pero que hoy quiero que conozcan de primera mano. Por eso las invitadas. ¿Y de qué vengo a hablarles? Bueno, vengo a hablarles de Mujeres con Historias, que es un grupo de unas 30 mujeres casi, mayores de 60 años, que en 2018 decidieron conformarse como asociación civil y que desde entonces lideran una batalla para cumplir el sueño de construir la primera vivienda colaborativa feminista para adultas mayores en nuestro país, para transitar esa etapa de la vida, ¿no?, la vejez, de forma autónoma y colectiva.
Todas las integrantes de este grupo están vinculadas de alguna forma al feminismo, desde sus distintas trayectorias y profesiones y militancias. De hecho, muchas de ellas forman parte de esa primera generación de mujeres uruguayas que se definieron como feministas. Algunas son referentes en la lucha contra la violencia de género, otras fueron precursoras en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Muchas promovieron la igualdad de género en las diversas áreas en las que trabajaron. Y yo creo que sobre todo lo que son pioneras, ¿no? Claro. Y ahora, tras décadas de activismo feminista, apuestan a seguir rompiendo barreras con esta propuesta que traen, que tiene como objetivo central transitar, como les decía, esta etapa de la vida de forma autónoma y activa, y juntas, y acompañadas, y en comunidad. Antes de presentarlas a ellas, que es lo más importante, les cuento que en estos años lograron algunos avances en este sueño que están persiguiendo. En 2024, después de muchas idas y vueltas, consiguieron que la Intendencia de Montevideo les cediera en comodato un inmueble recuperado a través del programa Fincas Abandonadas de la Intendencia de Montevideo, que está ubicado acá cerquita en la Ciudad Vieja, concretamente en Reconquista 273, que la finca tiene construida una casa ya, con una sala de estar, un baño y una cocina, y que tiene valor patrimonial y que es como el preámbulo de un patio muy extenso que tienen atrás, donde la idea es que ahí se edifique esta vivienda colaborativa, ¿no? Que sería la parte residencial. ¿Qué es la vivienda colaborativa? A grandes rasgos, es un complejo habitacional en el que las personas conviven en espacios comunes. Después ustedes me corregirán, pero cada una tiene además su propio espacio, ¿no? Su propia vivienda. Cuarto propio. Eso, el cuarto propio, exactamente. Así que bueno, esta parte que les digo fue inaugurada oficialmente en noviembre del 2025 y quedó operativa como sede de este grupo y además para distintas actividades sociales, culturales que ellas quieren promover en el barrio. ¿Y en qué están ahora? Y por eso también las estamos invitando. Bueno, a fin de año ellas lanzaron un concurso en conjunto con la Intendencia de Montevideo y con la Sociedad de Arquitectos del Uruguay para que se presenten proyectos arquitectónicos de esta casa que quieren construir. Y hace 2 semanas se conocieron los resultados, que ellos ahora nos van a contar mejor, por lo que, bueno, tienen la finca, tienen el proyecto arquitectónico. ¿Qué les falta ahora? Bueno, la financiación para construir esta casa en una tarea que asumen medio a contrarreloj, porque el tiempo para ellas corre más rápido y porque, bueno, en el camino ellas también nos han contado que se han ido compañeras, ¿no? Pero bueno, la idea es que... Se han ido para otro nivel, no es que se fueron de la organización. Han fallecido. Pero la idea es que ellas mismas lo cuenten, porque tienen muchas ganas de contarlo además. Y por eso los invitamos y están acá con nosotras la trabajadora social e investigadora Clara Piris, que es presidenta de Mujeres con Historias, y Cristina Grela, que ya se presentó sola, que es la vicepresidenta, que es médica y activista por derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y Clara. Sí. Sí, bueno, la presentación de Steph fue una muy linda presentación, sobre todo porque de alguna manera ella decía que ustedes son pioneras y ahora están también abriendo este camino de la vivienda colaborativa, que es algo que está sonando en nuestro país de a poquito, pero no en términos de lo que ustedes conciben, ¿no? Una vivienda feminista, además. Bueno, yo también, después de agradecerles, también ese sentimiento de que después del día de ayer, todo el Uruguay estamos con un sentimiento de compromiso y que este compromiso va a seguir siendo lucha. Y se ve que la lucha no nos cansa. Bueno, vamos quedando veteranas, pero seguimos en la lucha. Y hace tiempo que venimos soñando con esto de la vivienda colaborativa entre feministas, entre amigas, entre no tan amigas, pero con una idea común sobre la vida y para generar conversaciones que tengan que ver. Pero bueno, en esa lucha es que nos reunimos con otras 20 y pico de mujeres y formamos una sociedad civil sin fines de lucro con la que hemos estado hurgando por todas esas cosas que hablaste, Estefanía, de
de tener ya en la calle Reconquista un predio donde vamos a construir esa vivienda colaborativa. Pero nosotras no estamos buscando solamente una vivienda para nosotras, que eso para nosotras es clave. Y es clave para las feministas de promover políticas públicas. Nosotros queremos transformar las políticas públicas de vivienda hacia el camino, por supuesto que por opción, de la vivienda colaborativa para hombres, mujeres, personas con afeminidad, matrimonio, quien sea que quiera vivir en forma colaborativa. Inclusive transformar la ley para las personas jóvenes que quieran vivir en forma colaborativa, porque eso realmente transformaría esta forma individualista de vida que realmente nosotras pensamos que no es buena para la humanidad y no es buena para nuestro Uruguay. Que cuando la gente se reúne, hace las cosas juntas y vive hacia la comunidad de los alrededores, que eso para nosotras es una clave muy importante, que nosotras tenemos un compromiso con la comunidad cercana, eso va transformando las formas de vida, las propuestas, y todo el estar en la vida de una forma distinta. Más adelante les voy a consultar, vamos a profundizar más en esto de esta intención que ustedes tienen de que no sea solo su vivienda, Exacto. sino que sea un modelo de vivienda para poder replicar en otros lugares. Pero antes de eso quería preguntarles, ¿por qué entre todos los modelos posibles de vivienda ustedes creen que la vivienda colaborativa es el mejor modelo para lo que ustedes están buscando? Bueno, tal vez porque viene a colación con las ganas que tenemos de las cosas que tenemos ganas de hacer. Hay una cuestión y es que en este país hay ya un 16%, un poco más de un 16% de personas mayores de 65 años. Y se prevé que en los próximos años eso va en aumento. Por lo tanto, es decir, somos un grupo etario que antes no existía, porque antes la gente se moría antes o cuando llegaba a la edad que tenemos nosotras no, ya digamos como que no tenía ninguna expectativa de ver qué hacer. Claro. Nosotras tenemos unos cuantos años, estamos rondando los 80 para arriba y para abajo nosotras dos, y tenemos muchas ganas de hacer cosas y estamos con total capacidad de hacerlas. Entonces, cuando pensamos en la vivienda colaborativa, y esto fue una de las máximas que incorporamos en las bases del concurso arquitectónico, nosotros buscamos 3 tipos de espacio. Un espacio que sea el espacio propio, ¿no? El cuarto propio, como decíamos hoy. Un espacio que sea colectivo para todas las actividades cotidianas, no tener que hacerlas sola y no tener que hacerlas siempre, porque cuando uno está más viejo y cuando está más joven también, a veces no quiere o no puede o no tiene ganas ni tiempo de hacer todo, pero sí puede compartir con otros. Y después un espacio que sea un espacio comunitario, que es el espacio de intercambio con, como decía Cristina, el barrio, otras organizaciones, Claro. etc. Porque si hay una cosa que mantiene la salud de las personas mayores es la sociabilidad. Es decir, el estar con otros y el estar activo y el tener proyectos. No estar haciendo cosas para que me entretengan, sino hacer cosas porque es un proyecto que tengo. Tengo ganas de hacer cosas que trasciendan. Claro. Y siempre tenemos ganas de hacer cosas que trasciendan. Claro, y eso evita la soledad. Eso aumenta la autoestima porque seguimos trabajando y vemos fruto de nuestro trabajo. Algunas nos dirán, mira que te está yendo mal en esto que estás hablando, pero bueno, mientras estamos. Y además realmente genera cuidados mutuos, que es otra cosa a la que estamos muy comprometidas también, cuidados mutuos de manera de prolongar la autogestión. Entonces, es algo que es para el país, es para nosotras, pero es para el país. Claro. Eso implica que da, digamos, posibilidades de ahorro incluso al Estado. Si tuviéramos varias viviendas de este estilo, ¿no? Hay ahorro en salud, porque se enferman menos las personas cuando viven socialmente. Hay ahorro en cuidados, porque no es lo mismo ir a 10 casas que ir a un solo lugar. Ya sea que lo pague el Estado o que lo paguen las propias personas, no importa. Claro. Se ahorra dinero, y es posible, digamos, que
que eso mejore la calidad de vida de las personas. Y para llegar a esta idea, ¿no? Que suena por todos lados positiva, hay que romper con barreras también, Muchas. ¿no? A ver. Sí, hay una cuestión, y es que no existe en la legislación uruguaya este modelo de vivienda colaborativa. No existe. Existen las viviendas cooperativas, que son antecesoras nuestras, digamos. Claro, el movimiento sin duda. cooperativista de vivienda en Uruguay ha sido y es muy importante, y nosotras somos hijas culturales de eso. ¿no? Entendemos que eso existe y es posible y está ahí. Claro, pero hay una serie de cuestiones de las normas que hacen que no sea posible para personas mayores. Para empezar, la cantidad de tiempo que se necesita para llevar adelante una cooperativa. Es decir, personas de 60, 60 y pico que empiezan una cooperativa no llegan a verla. Claro. Entonces, pero además también hay problema con los préstamos por las edades, hay problema con los préstamos por los ingresos, porque a veces los adultos mayores tenemos una jubilación medianita, no estoy hablando de grandes jubilaciones, de una jubilación medianita porque trabajamos toda la vida y ya te salís del margen mínimo que te exige la cooperativa. Entonces hay una serie de cuestiones que hacen que la actual legislación no sirva. Del mismo modo, las normativas, ahora cuando estuvimos con el concurso trabajando en eso, las normativas municipales para construir tampoco incluyen este tipo de idea constructiva. Hubo que hacer un puzzle con las normativas impresionantes. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece, Steffi? A la vuelta seguimos conversando entonces con Clara y con Cristina sobre esta vivienda colaborativa, la primera vivienda colaborativa feminista que se está planteando en el país. Ya hay mucho avanzado, ahora hay que salir a buscar los recursos. Ya venimos. De 13 a 15, La Colmena. Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet marca Carper. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio, 97.9. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBro. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país.
Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Hay una cancha donde juega la selección y hay otra donde jugamos todos. En una se cuida el arco, en la otra se cuida la salud. Son partidos distintos, pero con algo en común: la importancia de estar bien acompañado. Por eso Médica Uruguaya juega afuera de la cancha, cuidando a los que están adentro y a todos los uruguayos. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Conducción, Carolina García. La Colmena. Y 30, estamos en La Colmena hablando de viviendas colaborativas. Nos llega un mensaje: muy buenas las intervenciones, no se trata de entretener sino de interactuar con sentido, ¿no? Soy diplomado en psicogerontología, sé de qué hablo, vamos con fuerza con este modelo de vivienda, dice Pepe Correa, y envía saludos entonces. Gracias, Pepe. Pensando en que estamos aquí en el programa La Colmena y de alguna manera hablamos de una colmena, ¿no? Exacto, sí, cierto. Es verdad. Es verdad. Está buena, está buena esa comparación. Bueno, siguiendo un poco con la conversación, ustedes, hablábamos recién de cómo esta forma de vivir en esta vivienda colaborativa contribuye de alguna forma a tener una mayor autonomía, a cuidar la salud también mental, ¿no? En esto que también traía Pepe, ¿no? No es entretenerse, sino generar proyectos y cosas juntas. Y también me quedó grabado algo que me comentaron alguna vez, que hemos hablado antes, esto de romper, hablábamos de romper barreras recién, ¿no? Creo que otra barrera que ustedes proponen romper es esta visión o esta concepción tutelante que hay, ¿no? de las vejeces, y a veces también infantilizadora. Y un poco lo que proponen viene como a mostrar que hay otras formas de cuidar y de cuidarse, ¿no? En la vejez, y desmarcándose sobre todo del concepto de residencial, por ejemplo. Absolutamente. Quería que profundizáramos un poco en eso. Bueno, me gustaría centrar la cuestión en esto de qué significa cuidarnos entre nosotras y tener proyectos en común, porque eso es lo que fortalece el grupo. Entonces tendríamos como unos proyectos a la interna para el propio grupo. Estamos trabajando eso. A la medida que vamos pensando en la casa, también trabajamos grupalmente en ese tipo de cosas, porque también vivir juntas no es de un día para el otro. Lleva un tiempo conocerse, reconocerse y ver valores, virtudes y de las otras cosas, ¿no? Por un lado eso, pero también saliendo a la comunidad, cada vez que vamos a la casa, los vecinos vienen. ¿Cuándo abren? ¿Qué hacen? ¿Qué van a hacer? Entonces tenemos un tremendo desafío en qué cosas hacer y promover hacia la comunidad, que va a ser lo que los vecinos y vecinas necesiten. Incluso trabajar con niños, a la otra cuadra hay un CAIF, al lado hay otro grupo que trabaja con niños y niñas. Y las mujeres mayores se nos acercan porque necesitan estar, quedarse. No sabemos todavía qué piensan. Y somos también un lugar de generación de espacios para el barrio. Por ejemplo, todo el grupo de Ciudad Vieja ya se ha reunido con nosotras, que están cuidando todo el tema de Neptuno y toda la estructura de la Ciudad Vieja. Claro. Entonces, eso es como bien importante, que si este tipo de vivienda existiera cada 7 manzanas en Montevideo, habría muchísimos grupos de trabajo para la comunidad y de trabajo voluntario, porque lo nuestro es trabajo voluntario, no estamos pensando en que nadie nos va a pagar esto, sino que viviremos de nuestra jubilación y trabajaremos y nos sentiremos activas
en eso. Y eso cuida todo esto que me preguntaste, Estefa. El otro día, cuando se dieron a conocer los fallos del concurso de proyectos arquitectónicos, Cristina, vos decías que la situación de las personas mayores en Uruguay no está favorecida, y hablabas, por ejemplo, de no estar contempladas las personas adultas mayores en el presupuesto o incluso en el diálogo social que convocado por el Poder Ejecutivo. Aún así, entiendo que su idea, como decíamos antes, es que esto no sea una iniciativa solo para ustedes, ¿no? Para este grupo de mujeres, sino que pueda convertirse en una política pública. Y les quería preguntar, ¿lo ven viable? ¿Han hablado con autoridades o con representantes de instituciones públicas? Sé que están obviamente en contacto con la Intendencia de Montevideo, pero ¿ven eso posible en este país? Lo vemos posible. Y no aún, ya sabemos cómo es el presupuesto y el dinero que se tiene y la situación de la pobreza de niños, niñas y adolescentes y de las familias que están en situación de vulnerabilidad. De ninguna manera queremos caminar por encima de todo lo que se pueda hacer en ese sentido con nuestros compatriotas, nuestros vecinos, quienes conviven con nosotros, la gente que vive en la calle. Todo eso sin duda es prioritario. Pero nosotros hemos hablado con el Ministerio de Vivienda, con la OPP, con muchos actores del Ejecutivo y están absolutamente de acuerdo. Y nosotros participamos del sistema de cuidados. O sea que a través del sistema de cuidados es que intervinimos en el diálogo social. Estamos presentes ahí, pero las prioridades son estas de este año. Con mucho dolor, pero bueno, es comprensible, ¿no? Es comprensible que las cosas vayan por las urgencias mayores. Pero pensamos que en el año que viene tenemos que estar, porque lo nuestro no es caro, no es una gran inversión. Es una cosa que es muy barata en términos de una política pública del Estado y que favorecería, como decía Clara, el 16% de la población. Es sumamente importante que se considere el tiempo de la vejez, es un tiempo de riqueza, porque traemos con nosotros una cantidad de conocimiento, una cantidad de vida vivida, que mientras estemos bien, es sumamente importante, ¿no? De aportar. Y entonces eso creemos que es completamente posible. Hay una cuestión que tiene que ver con que a veces se plantean las cosas en términos de le tenemos que dar a los niños, lo cual está bien, ¿no? O como que nosotras estuviéramos en la otra punta de esta frazada corta de la cual se habla. Y no es así. Es decir, no estamos. De hecho, las personas adultas mayores muchas veces son los sostenes de la familia. Claro. De muchas maneras. Sí, a través de la jubilación. A través de las jubilaciones, a través del cuidado, a través de esto, a través de lo otro. Es impresionante el aporte que hacen sobre todo las mujeres, además, adultas mayores, a las familias que están en edad activa, pero que a su vez el sistema de trabajo tal cual está organizado hace que cuando la persona adulta mayor es la que necesita cuidados, los adultos jóvenes no tienen posibilidades de hacerlo. No porque sean mala gente, es porque no pueden. Claro. Trabajan desde que se levantan hasta que se acuestan. Sí. Mira, quiero compartir también algunos mensajes de la audiencia porque seguro van a poder responder algunas inquietudes. Son varios los mensajes. Excelente idea lo de la vivienda corporativa, dice. Colaborativa. Bueno, no importa, igual. Pero entendemos. Colaborativa. Hace años hablé con amigos de vender nuestras casas, a irnos a vivir juntos, cada cual en su cuarto. Bien recibida la idea, pero no pasó de eso, quedó en la idea. Hay que trabajar mucho. Mira que hace 14 años que estamos con el sueño. Claro. Hay una cuestión que tiene que ver con que nosotros en este momento hay por lo menos 4 proyectos pilotos, 4 proyectos de adultos mayores que estamos en este camino. Claro, justo hay alguien que escribe diciendo si conocen el de Atlántida. Exacto. Claro, estamos, esos 4 proyectos, el de Atlántida, Carpe Diem y otro que se llaman Geirú, y nosotros formamos una coordinadora de viviendas colaborativas. Bien. Y eso es muy importante porque hemos estado yendo juntos a muchas de estas conversaciones con personas que están en ministerios, en lugares de decisión política con respecto a los fondos, etcétera. Y
Y los caminos, como no existe normativa, los caminos que estos grupos han ido tomando son diferentes. Y eso, lo que nos da la pauta es que en realidad tendríamos que pensar una política pública que fuera muy flexible, porque las posibilidades son muchas. Son muy distintas, porque a veces depende del ingreso promedio, a veces depende de si quieren estar en el centro de la ciudad o lejos de la ciudad, o si viven en el interior. Hay gente del interior, hace poco nos contactaron de Rivera, un grupo. A mí hace 2 días me contactó una exalumna mía que está en la zona de Atlántida. Las mujeres rurales de Florida, porque también la ruralidad... Eso les iba a consultar, porque el otro día me quedé cuando comentaste lo de este grupo de mujeres de Rivera que les interesaba. ¿Se habían tenido otras preguntas a raíz de que esto cada vez se está conociendo un poco más y que están saliendo más en los medios también? Si han tenido contacto con otros grupos de mujeres en nuestro país que vayan por su proyecto, ¿no? Entre todos los proyectos que hay. Eso es lo que queremos. Cuenten un poco cómo han sido esos yo ahora hace contactos. tiempo que no me relaciono con ellas, pero las mujeres rurales de Florida también hace años que sueñan con eso. De encontrarse en la ciudad, que la intendencia les provea una casa abandonada o una casa de la intendencia y poder vivir juntas, arreglarla y vivir juntas. O sea que se llega al momento ese en que ¿qué voy a hacer acá en el medio? Que no tengo hijos, ni nietos, ni nadie, todo el mundo está trabajando y yo me pasa esto, lo otro, estoy sola, o a mí no me dan los brazos para trabajar ya la tierra. Y entonces justamente vivir juntas sería no solo una solución, sino una manera de pasar bien el tiempo que nos queda. Bien, para que el modelo sea replicable, primero tiene que existir. Exacto. Entonces, lo que les quería preguntar, volviendo un poco al proyecto concreto de ustedes, de Mujeres con Historias, como decíamos antes, ya tienen la finca, ya tienen el diseño de proyecto arquitectónico, tienen el equipo de arquitectos. Tenemos escrito todo lo como queremos estar y Exactamente, vivir. tienen un estatuto, tienen todo. Lo que les falta son los recursos para la construcción. Entonces, quería preguntarles qué acciones están promoviendo para atraer esos recursos y bueno, cómo podemos contribuir. ¿Cómo puede contribuir también, o sea, pensando no solo en la responsabilidad que podría llegar a tener el Estado, sino si hay otras formas posibles de contribuir a la construcción de este sueño? Yo creo que es fundamental la reunión de varios ministerios del Estado para esta vivienda nuestra concreta, porque la casa va a ser siempre de la Intendencia. Nosotros no vamos a heredar nada. Claro. Va a quedar para ustedes, para las que, mientras nos morimos, las que entren, las que estén en la lista de espera. en la lista de espera van a entrar. O sea que estamos construyendo futuro para las mujeres más jóvenes. Eso es importante. Como la casa de la Intendencia tiene la Intendencia tendría esa posibilidad de adjudicarla a otras personas. Eso nos parece importante. El Ministerio de Vivienda ya nos ha hablado que sí, pero claramente el Ministerio de Vivienda ahora está ocupándose de los asentamientos, ¿no? Bueno, veremos qué. El Banco Interamericano de Desarrollo, en un taller que fuimos, dijeron que era sumamente viable nuestra propuesta, porque tampoco estamos hablando de miles de millones. Es un edificio justo y digno, no es un lujo. Entonces, para que vivan 16 mujeres, en las circunstancias que sean, no sé si después podrán vivir más, pero por ahora eso es lo que da el concurso. Claro. Iríamos por esa primera etapa de concretar eso, porque creemos que para el Estado uruguayo sería un mojón importante para generar una política pública y un centro piloto. Porque si no se vamos a encargar de ser centro piloto, de aconsejar, decir, formar a otros grupos desde ese lugar. Claro. También estamos evaluar, registrar y evaluar la experiencia de manera de saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Eso es importantísimo para todo el Estado. Claro, de alguna manera sí, se convierten en una especie de experimento social. Exacto. Y de eso se trata, poder generar esta posibilidad para que vengan otros.
otras posibilidades, como decía. Y estamos dispuestas a poner nuestro cuerpo en eso y lo que nos queda de vida. Alguien, una vez que dije eso, alguien dijo, una vez más. Claro. Siempre, por eso la lucha no nos cansa, se ve. Claro. Sí. Hay algo que viene de la audiencia también, porque Cristina hablaba del estatuto. Hay un estatuto, hay un reglamento, y alguien de la audiencia pregunta, ¿no? Bueno, le encanta la idea. Quiere preguntarles a las mujeres con historia, ¿el proyecto excluye que alguna tenga pareja masculina? Si surge una pareja, ¿puede vivir allí? ¿Qué pasa, no? ¿Qué tema? Es un temón. Pero para las que tienen marido, lo tienen pensado. Claro, hay maridos. Yo tengo marido, pero mi marido no va a ir a vivir ahí. Me preguntan, ¿y qué vas a hacer? Bueno, yo no voy a hacer nada, yo voy a estar con él hasta último momento. Y supuestamente él se va a morir antes que yo, dice la estadística. Entonces siempre me retrucan. Y si vos te morís antes, problema de él. Claro. No es el mío. El asunto es, bueno, poder ser flexibles también entonces en estos términos de una relación como un matrimonio, por ejemplo. Bueno, en el caso nuestro se resolvió desde el inicio, yo no estaba, deslindo responsabilidad, pero acato, yo no estaba, se decidió desde el principio que esta casa iba a ser solo de mujeres, lo cual no quiere decir que no pueda haber otras experiencias, de hecho las hay, tanto Calverín como AM78, son mixtas. La otra cooperativa Angairú, ellos dicen, nosotros nunca dijimos que íbamos a ser solo mujeres, pero somos solo mujeres porque nunca vino un hombre. Claro. Pero es posible. En este caso es la historia de ustedes. Y claro, es nuestra historia personal. Exacto. Pero a su vez, en la medida de que las parejas viven en forma distinta ahora, no va a ser problema que se venga a pasar una noche. No, claro. La mayoría no vamos a hacer una cosa así para estar controlándonos entre nosotras, por favor. Claro. Pueden tener novio, novia, no hay problema. Exacto. Okay. No hay... Bueno, yo siempre que las escucho tengo como muchas ganas de vivir con ellas. Sí. Entonces, lo que les quiero preguntar, porque mencionaban recién la lista de espera. Ajá. ¿Qué pasa con la lista de espera? Porque hay muchísima gente que quiere, así como yo, entrar en el proyecto y claramente no hay lugar para todas en este momento. No, ¿Cómo manejan eso? lugar no, no hay. No, pero sí estamos en este momento justamente trabajando en el tema de cómo hacer un procedimiento transparente y constructivo, tanto para las personas que quieren entrar como para quienes ya estamos en el grupo, para que se incorpore gente nueva. Y lo estamos haciendo con asesoramiento de la Cátedra de Psicología Social de la Facultad de Psicología, que nos están ayudando en eso. Porque sí, porque una práctica que nosotros hemos instaurado es que le preguntamos a los que saben. Las distintas, nosotras vamos juntando las piezas de este puzzle, pero les preguntamos a los que saben. Entonces, así como nos asesora la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, nos asesora la Cátedra de Psicología Social. Y estamos en eso y vamos a hacer seguramente vamos a hacer una apertura en lo que queda este año. Ajá. Bueno, en este año. ¿Te vas a anotar ya o no? Y necesitamos gente joven que esté dispuesta a asumir junto con nosotras las tareas. Hay que tener una edad para integrarse. ¿Hay un requisito de edad? ¿No? Bueno, todo eso lo estamos trabajando, porque al principio habíamos puesto un requisito de edad, después lo cambiamos, después es que estamos revisando todo eso. De todas maneras, siempre habíamos pensado que algunas universitarias estuvieran viviendo con nosotros para tener una relación intergeneracional, porque no nos vamos a quedar como unas viejas en la calle Reconquista, aunque estemos muy abiertas de cabeza, pero hay cosas que van tan rápido, que es de todos los días, que es importante tener con nosotros. Quedo en el medio, yo no soy ni universitaria ni tengo 65. Pero sos joven y estás en contacto con universitarias. No, pero en realidad no somos universitarios. Inicialmente habíamos pensado, bueno, podemos tener 2 o 3 habitaciones que sean para estudiantes del interior. Lo que pasa es que el terreno no da para tantas habitaciones, entonces al final quedamos reducidas porque da para lo que da, de acuerdo a la normativa. A mí en particular me emociona mucho además todos los mensajes que llegan y escucharlas también, ¿no? Porque muchas veces cuando en general lo que sucede es que cerramos las puertas
nuestras vidas, de nuestras casas. Nos encerramos, que ustedes hablan de queremos tener habitaciones para estudiantes universitarias. Eso suena muy lindo, la verdad, y creo que va en consonancia con los mensajes que nos llegan. Felicito, Mujeres con Historia. Abrazo y saludos de la arquitecta Rosario Echevarne, que es bioconstructora. Construyan sustentable, dice, con tierra y madera. Eso queremos también. Mariano Arana apoyó mucho nuestras propuestas y obras, arriba. Gabriela del Cerro, un gusto escuchar a estas mujeres con ideas tan bellas. Yo me hice mi casa en cooperativa de viviendas. Una consulta: ¿cuánto se tendría que ganar para poder acceder a ese proyecto? Es decir, ¿qué jubilación hay que tener? Bueno, no tenemos eso calculado. Okay. En este momento estamos en tratativa con Facultad de Ciencias Económicas, con Extensión Universitaria, Facultad de Ciencias Económicas, para que nos ayuden a hacer el modelo económico en ese sentido. Hasta ahora no lo hemos hecho porque en realidad no había sido necesario, es decir, veníamos remando con todo lo toda la construcción institucional y grupal para poder llegar hasta donde estamos ahora, pero ahora sí tenemos que empezar a poner, a fijar esas cosas, ¿no? Pero no vamos a dejar afuera compañeras que tengan una nosotros jubilación tenemos muy baja. compañeras que ganan muy poquito de esas jubilaciones que uno dice, ¿cómo puede pensarse que alguien viva con esto? Y nosotros siempre decimos, bueno, nosotros uno de los principios de este colectivo es que va a haber solidaridad interna. Claro. Hay algunas que ganamos más, otras que ganan menos, bueno, vamos a hacer solidaridad interna. Un par de mensajes más antes de ir contigo, Steph. Soy psicóloga jubilada, coincido plenamente en la importancia para la salud mental de vivir en colaboración, en sociedad, de tener un proyecto de vida, también apoyando por aquí. Otro mensaje: escucharlas es un placer, tremendo proyecto, felicito la propuesta. La población adulta mayor no solo está siendo explotada en sentido estricto, dice, utilizándolas como un recurso de sostén familiar, que era un poco lo que hablábamos, o de cuidado, sino que hay también una postura de abandono, ¿no? ¿Quién escucha también su deseo? ¿Quién escucha a las personas mayores y el deseo que tienen respecto a lo que quieren hacer y el lugar que quieren ocupar? Que también es un poco lo que vos decías, Steph, ¿no? Que muchas veces se arman programas para la vejez, pero sin la participación de las personas que están dentro de ese proyecto, ¿no? Quienes escuchan son otra u otro igual, que sabe lo que le está pasando. Por eso es bien difícil, aunque uno hable con los hijos, con las personas más cercanas, con la familia, qué sé yo, algunas de mis primas entienden en qué locura estoy, pero si no, mis amigas de a poco se han ido enterando, que mis amigas de toda la vida, que esto es viable, que esto es necesario. Pero ellas piensan vivir solas, por ejemplo, con alguien que las cuide, no sé. Pero sí, claro, es un sueño que hay que trabajarlo y profundizarlo bastante. Y bueno, solamente las otras iguales son las que pueden entender. Tenemos que hacer una pequeña pausa y a la vuelta entonces cerramos esta conversación y cerramos también La Colmena por el día de hoy. Ya venimos. Muchas gracias. La Colmena. Producción Matías Capek. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para mantener el calor en nuestra casa es fundamental que esté bien cerrada? Un consejo sencillo y económico es poner o revisar los burletes de las puertas y las ventanas. Así conservas la temperatura adecuada y evitas que filtre el aire. Con estas pequeñas acciones podemos cuidar la energía para que nuestras casas estén siempre calentitas. Yo lo aprendí en la escuela y lo probamos en mi casa. Funciona. UTE, avanzamos con energía. Hola. ¿Estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9.
Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Vuelve la ópera al Teatro Solís. Fidelio, de Ludwig van Beethoven. La Orquesta Filarmónica de Montevideo, bajo la dirección musical de Martín García y el debut de Nicolás Boni en la dirección escénica, junto al Coro Nacional del Sodre, dirigido por Esteban Luis, con las voces de Sabina Svilac, Eric Herrero, Sabio Sperandio, Licio Bruno, Sofía Mara, Santiago Martínez y Alfonso Mujica. Fidelio, 21, 23 y 25 de mayo. Teatro Solís, 170 aniversario. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Intendencia de Montevideo. De 13 a 15, La Colmena. Nos quedan poquitos minutos para cerrar La Colmena. Estamos también cerrando con estas mujeres con historias, con la primera vivienda colaborativa feminista que se está impulsando aquí en Montevideo, en la ciudad vieja, bien cerquita de donde estamos, Steph. Sí, yo para cerrar quería hacerles una pregunta muy concreta. Clara y Cristina, primero, gracias de nuevo por estar acá con nosotras. Como reflejó también un mensaje de los que leyó Carolina, hay muchas personas que quizás tienen el mismo sueño que ustedes, pero por algún motivo les parece un imposible o lo dejan en el plano del sueño. ¿Qué les dirían ustedes a otras mujeres que quizás las están escuchando ahora o ya las hayan escuchado y leído y tienen las ganas, pero realmente les parece una utopía? Bueno, yo lo que les diría es que nosotras ya tenemos la casa sin paredes, como le digo yo. Que en realidad cuando uno empieza un proceso de estos, ya empieza a interactuar con otros y ya tiene un proyecto, ya tiene una meta, ya tiene algo con que sociabiliza con sentido, ya le da sentido a su vida. Por lo tanto, aunque no tengas las paredes para ir a vivir ahí, ya estás trabajando en eso, ya lo estás haciendo. Claro. ¿No? Y eso es una base para ir a convivir, pero si no llegas a convivir, lo pasaste bárbaro. Con un grupo de mujeres así construyendo algo. Divinas, ya estás construyendo. Sí, ya, para cerrar. Ya es un proyecto de vida. Y bueno, ya que estamos en La Colmena, cada abeja tiene su tarea, pero también juntas producen esa miel, que es esa miel que le hace tanta falta a nuestra sociedad. Las mujeres, varones, grupos que quieren hacerlo, que se lo propongan y que se armen para vivir juntos y juntas. Se puede. Muchas gracias, Cristina, divinas. Estoy emocionada. Yo también estoy emocionada. Rosario Ríos manda un abrazo. Ella siempre pregunta, Clara, ¿dónde va a dormir? Dice, muy lindo el programa, felicitaciones. Alguien que tiene 40 años que se imagina viviendo de esa manera. También alguien que tiene 56 con alguna discapacidad que le gustaría estar en lista de espera. Bueno, un montón de mensajes que han llegado para felicitar por este proyecto que tienen. Muchas gracias nuevamente, Steph, Clara, Cristina. Cerramos aquí La Colmena y nos vamos con una canción que de alguna manera puede llevarnos a este sueño que tienen ustedes, a esta zona de promesas con Mercedes Sosa y Cerati. Ya viene Par en el Mundo. Gracias, nos vemos mañana. Gracias a ustedes, muchas gracias.